Y aquí en A la Medida también abordamos esos temas que tienen trascendencia a nivel nacional y que requieren un análisis también jurídico y político. Así que en la entrevista abordamos esta situación con Max Santa Cruz, a quien por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Max? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Andy, buenas noches, Fernando. Un verdadero gusto, audiencia de A la Medida, estar con ustedes nuevamente este día miércoles. Claro que sí, Max, bienvenido. Y bueno, el tema por demás interesante, conocer cuál es la visual que tenés acerca de este punto. Hay un encontronazo jurídico entre Ejecutivo y Corte de Constitucionalidad que abarca al STEG, el sindicato que Joviel Acevedo maneja dentro del Ministerio de Educación. La CC le dijo al Ejecutivo a través de una consulta que se le había planteado que realmente dar a conocer, hacer público ese pacto colectivo no es materia constitucional. Entonces se vuelve a cerrar una puerta para el Ejecutivo en una de las acciones que toma. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta resolución de la CC? Bueno, tema complejo y polémico que tiene su origen en el 2008, cuando en el mes de diciembre el gobierno de la UNE decide firmar un pacto colectivo con el actual sindicato del STEG, donde Joviel Acevedo es reinstalado 11 días después en su cargo, ya que había sido destituido en un proceso que se debió a la incomparecencia del maestro Joviel Acevedo en su labor que tenía al frente de una escuela en Izabal durante 3 años y medio. Y digo esto porque las condiciones de la negociación del pacto colectivo desde entonces venían entrampadas con una serie de detalles que lejos están, lógicamente, del beneficio de la educación nacional, pero que sí pareciera ser son privilegiar las acciones de algunos dirigentes que bajo el escudo de un pacto colectivo eventualmente han hecho casi lo que han querido, al punto de casi convertirse también en viceministerios alternos o paralelos a la propia institucionalidad del Ministerio de Educación. 11 personas en el país, incluidos algunos dirigentes del sindicato, con algunas autoridades del ministerio, son los encargados de firmar y llevar a los acuerdos del pacto colectivo. La gran polémica hoy en día se debe a que por primera vez en mucho tiempo, por lo menos en las últimas tres administraciones del gobierno del Partido Patriota, hasta la última del presidente Yamatei, se decide hacer público, o por lo menos se anuncia la intención de hacer público, las condiciones que están alrededor del pacto. Y es donde el profesor Joviel Acevedo brinca de inmediato y dice, no, esto no puede ser posible. Es ahí donde inicia este proceso que bien has detallado, con las consultas tanto a la Corte Suprema de Justicia en su momento en un amparo, como a la Corte de Constitucionalidad, que recientemente resuelve de que esto no es un tema de materia constitucional, sino es un tema de materia administrativa, donde el Ministerio de Trabajo es un intermediario entre el sindicato y el Ministerio de Educación. Sin embargo, el gran problema de esto son las condiciones que se esconden detrás de la negociación del pacto. Ya vimos que se devolvió la plaza al profesor Acevedo, se determinó en el pacto colectivo incluso de que fuera inamovible su cargo, no importaba si falta o no falta, y de ahí es donde vienen todas estas dudas que en esta administración deciden, bueno, vamos a consultar, si no es a través de la parte administrativa, si la Corte de Constitucionalidad nos ampara, para que podamos hacer público este instrumento de negociación que para todos los guatemaltecos nos interesaría muchísimo que se hiciera público, porque en medio de esto no solo están las condiciones sobre lo que se quiere influir sobre la educación en Guatemala, pero también hay mucha plata que está de por medio, que es pagada en nuestros salarios al sindicato, que proviene de los impuestos que todos los guatemaltecos pagamos y que queremos una rendición clara y transparente de las cuentas. Claro. Max, en este caso, ¿por qué cree que el Ejecutivo quiere que se pueda revelar lo que está en el pacto colectivo? ¿Y qué se lograría si este pacto colectivo sale a la luz? Bueno, yo creo que hay gente de entre los que se han beneficiado de este pacto colectivo que para algunos consideramos ha sido verdaderamente muy dañino para los intereses del Estado, ¿no? Para el sindicato, que lógicamente se ha beneficiado de este pacto, pero que también ha sido utilizado en algún momento como un documento o un instrumento de extorsión hacia las autoridades y los gobiernos de turno, que muchas veces han bajado la mano y se han sentado al lado de los dirigentes, en este caso del profesor Acevedo, que es el principal dirigente del sindicato, y han pues de alguna forma concedido
este tipo de solicitudes en donde el sindicato lógicamente ha aprovechado la confidencialidad, ha aprovechado el pacto como tal y las condiciones que se lograron negociar desde 2008. Hay que decir que este pacto actual dejó de tener vigencia el 24 de marzo, reciente, y que de febrero se iniciaron las negociaciones para ver si se ampliaba, si se modificaba, si se hacía público. El pacto ahorita supuestamente no está en vigencia a partir del 24 de marzo culminó. Sin embargo, mientras no exista una negociación posterior, sigue vigente hasta los términos del nuevo acuerdo. Hay que decir, hay que señalarlo, que la anterior ministra de Educación, durante el gobierno del presidente Yamatei, el día 9 de enero, decidió darle el carácter, por medio de un acuerdo, de confidencialidad al pacto. Eso es lo que se está peleando hoy en día. Incluso está apelando a que si dentro del marco de la ley de acceso a la información, las condiciones del pacto estarían enmarcadas dentro del mismo como para no hacerlo público. Y ninguna de las características que enmarca la ley de acceso a la información pública determina que el pacto no sea hecho público para el conocimiento de toda la ciudadanía. Yo creo que los guatemaltecos merecemos y tenemos el derecho de conocer cuáles son las condiciones de ese pacto. No ir en contra del sindicalismo como tal, no se trata de esto. Es sencillamente transparentar las condiciones de un pacto y, por supuesto, en qué van los recursos que todos los guatemaltecos pagamos para que ese pacto sea efectivo desde el punto de vista también salarial. Ahora, esta negativa de la Corte de Constitucionalidad a esa consulta que hace el Ejecutivo, ¿considerás que de alguna manera fortalece al STEG y a Joviel Acevedo? Bueno, primero tengo que decir que era muy difícil, más allá de que si tiene materia o no constitucional esto para ser atendido por la Corte, que en las condiciones actuales de la relación a veces no clara no tiene que ser, por supuesto, condescendiente con la administración del Ejecutivo, ni mucho menos, determinar cuándo la Corte va a fallar en estos temas o cuándo no. Hay un tema de fondo que es la parte constitucional sobre un tema administrativo. Yo te diría que más allá de decir quién se fortalece, que podría ser lo obvio que Joviel Acevedo se fortaleciera en el caso de que la Corte decide no meterse y que sigue el elemento de confidencialidad dentro del pacto como tal. Yo te decía, más que quién se fortalece, yo diría que los guatemaltecos salimos perdiendo con esto. O sea, no es ni siquiera el Ejecutivo. Los guatemaltecos perdemos cuando no se hace público un pacto como tal. Lógicamente, políticamente, el gobierno querrá insistir en ver de qué manera esto se hace público. No sé si de repente estar amarrado a un acuerdo podría derogarse y tratar de sentarse en una mesa a hacer público los resultados o por lo menos revelar las condiciones del pacto. Insisto que el maestro Joviel Acevedo sin duda insistirá en que esto tenga características de confidencialidad, pero en serio, creo que estamos en una etapa en donde Guatemala queremos que los actos públicos salgan a luz. Hemos criticado muchas veces en este espacio la necesidad de contar con una transparencia en el manejo de los recursos públicos, claro. No importa la administración que sea. Esto no es un tema de carácter político, no es un tema de carácter ideológico, es un tema de transparencia que todos los guatemaltecos nos concierne. Y si el profesor Joviel Acevedo tiene esa buena voluntad en aras de mejoramiento de la educación y que se convierta verdaderamente no en una instancia tal vez de presión social o grupo de presión, sino que tenga una vocación de mejorar las condiciones de educación, pues, profesor Acevedo, realmente las puertas están abiertas para que usted se anime a cambiar la historia y que dé ese paso de calidad para declarar que es posible tener un pacto abierto, que no sea confidencial y que todos los guatemaltecos nos podamos enterar qué es lo que se discute en una mesa. Yo con esto terminaría, pero sí insisto en este llamamiento en donde creo que la responsabilidad debe ser la característica de transversalidad dentro de una negociación que a todas luces durante mucho tiempo ha sido oscura y ha tenido sus recovecos en donde cada quien eventualmente ha hecho lo que se ha querido sin necesariamente llegar a un beneficio que se traduzca en la educación de nuestros niños. Claro. Veremos qué próxima estrategia tendrá el Ejecutivo respecto a este tema para lograr entonces revelar la información y las condiciones de este pacto colectivo y por supuesto estaremos dándole seguimiento. Max, muchas gracias por acompañarnos, siempre es un gusto poder conversar contigo en estos espacios de temas tan importantes para nuestro país. Muchas gracias, Max. A ustedes, porque este es un tema que nos preocupa a los guatemaltecos y se agradece que ustedes lo pongan sobre la mesa.
También despido a Fernando Prera, quien nos acompaña cada noche con el análisis de los diversos temas para evaluar el tema legal. Así que, Fernando, siempre es un gusto compartir contigo. Hasta mañana. Igualmente, Sandy, la mejor de las noches y, por supuesto, amigo y amiga televidente, buena noche, un excelente descanso y no cambie porque regresa Sandy con las noticias del mundo. Así es, ya volvemos.